Buenos días a todos, el Señor les bendiga y prospere por siempre. Mire, por su gran misericordia, seguimos cada día haciendo lo que Dios nos ha llamado y nos gusta, que es compartir la palabra de Dios. ¿Sabe? La oración muchas ocasiones se descuida con facilidad. Cuando no vemos a Dios dando una respuesta inmediata a nuestra petición, muchos son los que claudican en esta parte ante los embates de la vida y de las circunstancias. Jesús, fíjese que nos enseñó a sus discípulos en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, una parábola de la viuda y el juez injusto. Y en ella mostró la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si para nosotros no se vuelve en nuestra vida una necesidad la oración, entonces estaremos siempre condicionando a Dios. Al igual que no desmayar cuando no vemos la respuesta, eso nos hace dejar de desistir en la oración. Y no debería ser, créame, en ningún momento. Esta mañana meditaremos en dos pasajes del libro de Daniel, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Y nuestro devocional de esta mañana se titula Cuando la lucha se torna intensa, persiste en la oración. Debes de persistir constantemente. Ninguna situación, escúchame, debe detenerte ante tu vida de oración. Esto debe tornarse ya como un estilo de vida, la cual en vez de paralizarte y precisamente te puedas activar y confíes tu vida plenamente a Dios. Por favor, analicemos estos dos pasajes y aprendamos de la vida de este gran hombre llamado Daniel. Versículo 9, por favor. Vemos aquí que pues se firmó un edicto, dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Bien, y el versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjese lo que hizo, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, Daniel era un hombre completamente que dependía de Dios. En el versículo 3 de este mismo capítulo nos dice que Daniel era superior a estos sátrapas que lo habían acusado y le habían puesto una trampa. No habían hallado nada en cuanto al reino, su diligencia, su integridad al servir al rey, que tuvieron que meterse con su Dios, referente a su Dios. Y fíjese que estos sátrapas y gobernantes lo acusaron. Y hay una razón muy fuerte en este versículo, dice, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Obviamente, esto causó envidia en estos hombres y tramaron un plan para acabar con la vida y carrera de Daniel. Hicieron que el rey firmara un edicto que inflamaba, fíjese, que inflaba más que nada el ego y vanidad de Darío, cuando llegaron con palabras muy sutiles elogiándolo, y sin pensarlo, este rey lo hizo. Pero después le pesó de haber hecho ese edicto. Pero fíjese que Daniel era un hombre de convicciones. Él al escuchar la noticia no le pareció alarmante. Fíjese que es interesante. De aquí podemos aprender tantas cosas. Porque no le pareció a Daniel alarmante, como muchos de nosotros nos podemos paralizar ante una noticia, sino que sabía que sus convicciones no serían afectadas, pues no dependía de la aprobación de los demás, sino de la de Dios. Por favor, pongamos atención a la actitud de Daniel ante la noticia, a ver si se parece a la misma con la cual actuamos nosotros ante cualquier circunstancia. Y creo que tenemos que aprender, hermanos, seguir aprendiendo de estas circunstancias. En primer lugar, fíjese, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Primero, con calma y sin un corazón de ansiedad y turbación, tomó las cosas con mucha paciencia. Entró, dice aquí, a su casa. Dos, fíjese, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén.
el lugar de adoración, la ciudad de Dios. Si notamos aquí, Daniel era un hombre con estabilidad emocional, fíjese, no basada en las circunstancias, sino una confianza plena de quién era su Dios y a quién adoraba. Ninguna noticia, fíjese, fuerte movía el corazón de Daniel, y sobre todo de sus firmes convicciones. Este pasaje, hermanos, te transmite tanta paz al ver su actitud ante noticias que tal vez para muchos pudieran mover y tambalear nuestras convicciones, nuestra fe. Por ejemplo, la amenaza de un recorte personal, como te angustia, el cambio de puesto, la crisis económica, las noticias de esta pandemia que parece no ceder, situaciones que no están en tu control, pero que no sabes hacia dónde canalizarlas. Por eso te pregunto, ¿se parecen nuestras actitudes o son semejantes a las de Daniel como actuamos? Mire por favor lo que hacía Daniel como un estilo de vida ininterrumpido. Fíjese bien, pongamos atención porque solamente estos dos pasajes nos hablan de la verdad y el corazón de un hombre. Dice la parte 3, se arrodillaban 3 veces al día. ¡Wow! Es interesante, ¿eh? Daniel reconocía, hermanos, quién era Dios en su vida y en su actitud reverente humillaba su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró delante de Dios? Yo sé que se nos ha dicho mucho que no importa la posición sino la intención del corazón, pero muchas veces estamos poniendo pretextos cuando Dios anhela que tengamos un reconocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Y alguien mencionó que las mejores batallas, escúcheme, se logran y se ganan de rodillas. Así que no nos haría mal empezar esta práctica diaria. Cuarta cosa interesante que tenemos que aprender de Daniel. Dice, se arrodillaba, pero dice aquí en la cuarta parte, y oraba. Fíjese, la oración era determinante en él. En ella se deleitaba. Las circunstancias no impedían que su tiempo con Dios fuera interrumpido. Él se deleitaba en tener comunión con su Dios. ¿Qué tanto le das importancia a la oración? Si para nosotros no es una prioridad, ¿en base a qué decides o en base a qué te mueves? Pero también la quinta cosa que él hacía, dice, y daba gracias delante de Dios. Las acciones de gracias son esenciales en la vida de oración de una persona. En ella agradecemos por la respuesta de Dios según su voluntad y también agradecemos por el favor de Dios hacia nosotros. De hecho, fíjese que una de las invitaciones que el apóstol Pablo da en Filipenses 4, 6 y 7 es algo similar a lo que experimentó Daniel. Dice en este pasaje de Filipenses, por nada estéis afanosos. Vea el contraste, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y dice la forma delante de Dios. Primero en toda oración. Cuando nosotros pensamos en la palabra de oración, pensamos en solamente pedir, pedir y no adorar a Dios. Tenemos que aprender a adorarlo. Pero aquí Pablo dice a los filipenses en toda oración y después dice y ruego, y haciendo específico la situación que estás pasando. Pero también al final menciona con acción de gracias. No te olvides de agradecer a Dios todo lo que Él hace. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, ponga atención a esto último, la parte 6. Y fíjese cómo termina el pasaje. Y daba gracias, dice, como lo solía hacer antes. Se arrodillaba, oraba y daba gracias como lo solía hacer antes. ¿Qué nos hace ver este pasaje? Bueno, para Daniel, esto era un estilo de vida. Nada, escúcheme, determinaba ni interrumpía su oración. Es interesante cuando la vida de oración la toma como un estilo que te guía continuamente y que reconoces que ante las adversidades la mejor arma que puedes usar es la oración continua.
Podemos mencionar tantos motivos por los cuales la gente, hermanos, deja de orar hoy en día. Pero aquí el punto es dejar las excusas y seguir los ejemplos de hombres que cambiaron sus vidas y a través de obediencia y sometimiento a Dios lograron muchas cosas. Si vemos el final de la historia, podemos darnos cuenta que en las manos de Dios estamos seguros y que la oración te da confianza, certidumbre, paz, convicción. Y Daniel lo refleja en el versículo 22. Pon atención, fíjese, cuando él dice esta parte, mi Dios envió, cuando Darío pide noticias y habla a Daniel, Daniel, el Dios tuyo pudo librarte. Y fíjese la respuesta de Daniel, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y vea la razón, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, o sea, no te hagas, yo no he hecho nada malo. Así que cuando la lucha se torne intensa, persiste en la oración. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad y es un gusto el compartir la palabra de Dios cada día. Déjeme orar por usted. Si usted está pasando por una lucha intensa, y mire, no es fácil, yo sé, te lo digo como pastor, como ser humano, pero la mejor respuesta, el mejor lugar donde puedo ir es a orar con mi Padre Celestial y a veces desamarme, decirle, esto no lo entiendo, pero Padre, por fe camino. Ayúdame a entenderlo, dame fortaleza, sé tú el que guíe todo esto y Dios se encarga de todo. Déjeme orar por usted, bendecirlo y si estás pasando por alguna situación fuerte, persiste en la oración. A mayor lucha, mayor intensidad, mayor oración. Como dijo nuestro Señor, que nos enseñó la necesidad de orar y no desmayar, la necesidad de orar, siempre, siempre debes de orar. No te guíes por ti mismo, ni por tus sentimientos, ni tus pensamientos, guíate por la palabra de Dios y guíate por la oración, que es la dirección de Dios en tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos por esta bella mañana que nos permites levantarnos y ver tu gracia y tu misericordia sobre nuestras vidas. Ayúdanos en nuestras luchas diarias. Ayúdanos cuando se torne más complicada a orar a ti, Señor. Así como lo hacía Daniel. Padre, que nadie interrumpía su oración, ninguna circunstancia. Él siempre se arrodillaba, oraba y daba gracias como lo solía hacer antes. Igual nosotros, que lo hagamos siempre, Señor, como ese estilo de vida y siempre con la confianza de que tú tienes el control y harás tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Gracias por enseñarnos a través de este pasaje la vida de este hombre, la vida de este gran siervo tuyo y la vida en la cual él pudo pasar varios periodos con diferentes reinados, pero tú siempre lo ayudaste y lo sacaste adelante. Y lo harás con nosotros, pero tenemos que aprender de la fe de ellos y de la determinación con convicción que siempre mostraron. Ayúdanos, Señor, a ser esos Danieles, ayúdanos a ser esos hombres de Dios que tú quieres, pero todo a través de la experiencia de tu comunión, Padre. Bendito seas, te adoramos y te bendecimos y bendigo a mis hermanos esta mañana y que luchen más, pero luchen con la arma poderosa que es la oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente día, mis hermanos. Los veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma, con otro tema muy, muy relevante e interesante para la vida cotidiana. Dios te bendiga.